Buen día. Hoy les voy a presentar una revisión publicada en el 2025 en la revista Innovate Infrastructure Solutions indexada en Scopus, que se titula Cementos y concretos sostenibles, una revisión de materiales y procesos para la reducción del carbono. Bien, antes de hablar de soluciones, entendamos el problema. La construcción representa el 40% de las emisiones globales de carbono provenientes de la arquitectura, ingeniería y construcción. A ver, solo la producción de cemento genera entre el 7 y el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Consumimos más de 10.000 millones de toneladas de concreto reforzados al año. ¿Y por qué es tan contaminante? Eh, Porque para producir clinker, que es el ingrediente principal del concreto, hay que calentar la piedra caliza a más de 1450 grados Celsius. Esa reacción química libera dióxido de carbono directamente, como se ve en esta ecuación. En 2022, esto generó 1,61 millones de toneladas de dióxido de carbono a nivel mundial. Bien, a los autores les gustó organizar toda la revisión en cuatro grandes frentes de acción. Primero, los materiales cementantes alternativos, que son sustitutos químicos de cemento Portland tradicional. Segundo, los clinkers alternativos, que cambian la receta del clinker mismo. Tercero, los materiales cementantes suplementarios, que son subproductos que se agregan para reemplazar parte del cemento. Y cuarto, la optimización de las mezclas y los procesos de producción, apoyada incluso en la inteligencia artificial. Vamos a revisar cada uno de ellos. Empecemos con los materiales cementantes alternativos. Existen cinco familias. Los de base de calcio, como el cemento de aluminio cálcico, tiene fraguado muy rápido. Los activos alcalinamente, como los geopolímeros, ofrecen alta resistencia térmica y química, con reducciones de dióxido de carbono de hasta un 80%. Los de base de magnesio destacan por su resistencia al fuego. Los de cemento de vidrio activado aprovechan vidrio reciclado y resisten hasta 1100 grados Celsius, y el cemento curado con dióxido de carbono literalmente captura y almacena el dióxido de carbono durante el proceso de curado. Bien, profundicemos en las dos familias más estudiadas, los cementos de base de calcio, como el CSA, puede alcanzar 40 megapascales de resistencia en solo 6 horas, y se usa incluso para encapsular residuos peligrosos por su baja porosidad. Por otro lado, los materiales activados alcalinamente, especialmente los geopolímeros, logran reducciones de dióxido de carbono de hasta el 80% y son extremadamente resistentes al calor. Sin embargo, tienen un riesgo importante a largo plazo: la reacción álcali-sílice, que todavía es un área activa de investigación. Bien, aquí vemos cinco tecnologías de clinker alternativo, ¿no? El primero, que es la velita reactiva, el RVPC, que reduce el dióxido de carbono en un 10%. Es la opción mucho más modesta, pero la más fácil de implementar en plantas existentes. Luego tenemos el velita gemelita ferrita, ¿no?, que logra hasta 42% de reducción. Luego tenemos el silicato de calcio carbonatante o silicato de calcio carbonatable. Tiene la particularidad de que se carbonata y absorbe dióxido de carbono atmosférico mientras pasa por su proceso de curado. Luego tenemos el MOMS, que es el óxido de magnesio de silicatos. Es el más prometedor a futuro, con hasta un 70% de reducción y potencial de emisiones negativas. Y por último, el LC3, ¿no?, que combina caliza con arcilla calcinada, y ya se está probando en países como Rusia y Malawi, con hasta 30% de menos de dióxido de carbono. Tenemos los materiales cementantes suplementarios, ¿no? Como son en la práctica las soluciones más accesibles y ya usadas en la industria. Se trata de los subproductos industriales y agrícolas, como las cenizas, volantes de carbón, escorias de alto horno, las cáscaras de arroz, el metacolín y los sistemas ternarios. Bien, más allá de cambiar lo que son los materiales, también se pueden optimizar cómo se diseñan las mezclas. Sabemos que los agregados representan entre el 60 y 75% del volumen del concreto, así que optimizar su granulometría
reduce directamente la cantidad de cemento necesaria. Y aquí entra algo muy interesante, la inteligencia artificial. Las redes neuronales y modelos híbridos ya se están usando para predecir resistencia y emisiones antes de fabricar la mezcla. Un estudio citado en el artículo logró reducir hasta 68.4 de emisiones netas del dióxido de carbono en el concreto, manteniendo resistencias superiores a 50 megapascales. No basta con cambiar la receta del cemento, también hay que cambiar cómo se fabrica. Bajar la temperatura de calcinación de 1450 a 900 grados Celsius usando clinkers como el LC3 ahorra muchísima energía. Sustituir combustibles fósiles como la biomasa o la energía solar térmica en los hornos reduce la dependencia del carbón y las mejoras en moliendo y monitoreo digital optimizan el uso de recursos. Todo esto además tiene sentido económico. Muchos de estos materiales son más baratos que el cemento tradicional cuando hay materia prima local. Bien, un obstáculo clave para que todo esto se adopte a gran escala son los códigos de construcción, que hoy en día están diseñados casi exclusivamente para el cemento Portland tradicional. El artículo propone 6 cambios. Pasar a criterios basados en desempeño en vez de recetas fijas. Definir categorías claras para estos materiales nuevos. Crear protocolos de ensayos estandarizados. Exigir evaluaciones de impacto ambiental. Permitir proyectos pilotos de flexibilidad regulatoria. Y capacitar a los ingenieros y contratistas en lo que son manejo de materiales. Bien, para cerrar, los materiales cementantes alternativos y los clinkers alternativos representan un cambio transformador para reducir la huella del carbono del concreto, pero su adoptación masiva depende de resolver varios vacíos de conocimiento, optimizar las proporciones de reemplazo, avanzar en procesos de manufactura más eficientes, promover la economía eh, y sobre todo estandarizar cómo medimos y comunicamos los beneficios ambientales de estos materiales a través del análisis del ciclo de la vida. Muchas gracias.